Hermosillo, son, tras las elecciones del pasado 1 de julio, el gremio empresarial de nuestro país tiene clara su preocupación para que existan condiciones de confianza para la inversión y la generación de empleos a futuro. Si bien las reuniones que representantes de este sector han sostenido con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, son calificadas como positivas, los empresarios permanecen en la disposición de realizar mesas de trabajo y análisis sobre diversos temas como seguridad pública, generación de empleos, apoyo a los jóvenes, entre otros. En entrevista exclusiva para Expreso 24/7, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que espera que las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, culminen de manera exitosa entre los países involucrados. Manifestó la importancia de atender la seguridad que desde su punto de vista, es un tema que ha dejado pendiente la actual administración federal, y que inhibe el crecimiento económico del país. Enfatizó la importancia de que regrese la gobernabilidad en ciertas regiones de México en las que ha predominado el crimen organizado, afectando a diversas actividades económicas. El líder de los empresarios a nivel nacional, manifestó que para incrementar el salario mínimo en la frontera norte de México, es necesario que trabajadores y empresarios lleguen a un acuerdo, y que para lograr apoyar a los jóvenes, se precisa generar una adecuada infraestructura en las empresas. ¿Cómo califica la reunión que representantes del sector empresarial sostuvieron con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo? Fue una reunión necesaria, una reunión positiva. El proceso electoral lo marcó como claro ganador y es importante que los empresarios estemos en un mecanismo de diálogo de los distintos temas y retos que tiene el país con el equipo de transición y con el equipo que va a gobernar los 6 años para México. Por eso la reunión tuvo especial relevancia, porque una vez concluido el proceso de las elecciones es importante empezar a construir los consensos y las directrices por donde México se puede encaminar hacia el desarrollo sustentable. ¿Qué le propuso el sector empresarial al próximo presidente? Primero, que cualquier gobierno que va de la mano con su sociedad, que escucha y trabaja en conjunto con sus empresas, puede encontrar más rápidamente el crecimiento y el desarrollo, que nuestras principales preocupaciones es que haya condiciones de confianza para la inversión y la generación de empleos y que eso significa tanto necesidad de trabajar en seguridad pública, en combate a la corrupción, en facilitación y la regulación como en un esquema en que las variables macroeconómicas sean estables, la autonomía y mandato único del Banco de México para mantener la inflación abajo, o un control de la deuda de lo que debe México, estabilidad macroeconómica que permita con seguridad y justicia y estabilidad económica se da la plataforma para el desarrollo de empresas y de empleos. Los empresarios están en contra del incremento o creación de nuevos impuestos, evidentemente porque mientras la economía no crezca y la economía no tenga una mayor formalización, más del 50% de la economía de lo que se produce en México no paga impuestos, es informal, entonces no contribuye al erario público, entonces la oportunidad para que se hagan programas, se invierta en infraestructura, se tengan programas sociales debe ser con alta responsabilidad y priorizando cuáles son los proyectos más importantes porque generar más impuestos al del mismo tamaño de la economía puede ser muy perjudicial para la misma economía porque, o se pierden empleos, o se estanca el desarrollo económico. Entonces debemos ir focalizando a la par de que vamos creciendo, formalizando más la economía y que se puedan ir atendiendo los programas sociales que se haya priorizado previamente y que ahorrando gasto gubernamental, generando crecimiento y desarrollo y ampliación de la economía, es como se pueden contar con los recursos para atender los programas sociales.
¿Cómo va a cerrar el sexenio Enrique Peña Nieto en materia económica y desde el punto de vista empresarial? Bueno, nosotros esperemos que se cierre una vez concluida la negociación del Tratado de Libre Comercio, TLCAN, es decir, que se cierre en estos meses antes de concluir la administración. Hemos avanzado mucho, hemos trabajado durante muchos meses, prácticamente 2 años, y esperemos que tengamos una conclusión exitosa. En materia económica no hemos podido crecer arriba del 2%, por eso es importantísima la iniciativa del desarrollo regional. El desarrollo de micros y pequeñas empresas es importante para repensar indicadores de crecimiento, que se atienda la seguridad, la falta de, inhibe el crecimiento económico, inhibe el desarrollo y hemos perdido seguridad. Hay altos índices de inseguridad, de robo de mercancía, robo de equipo de transporte. Eso baja la productividad y baja necesariamente la inflación y consecuentemente el crecimiento. Digamos que la seguridad es tema pendiente que deja esta administración y aunque queden 4 meses de gestión debe de seguir insistiendo en mantener gobernabilidad en algunas zonas del país, y el gobierno entrante tomando ya programas específicos como indicadores y objetivos que nos permitan pensar en qué vamos a controlar la inseguridad y el crimen organizado que le está afectando a actividades económicas en muchas partes del país. ¿Cómo ven el nuevo esquema de seguridad que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador? En primera instancia nos parece acertado hacer una Secretaría de Seguridad Pública, específica, especializada. En lo demás del programa no lo conocemos. Nosotros esperemos a que en las mesas de trabajo con el equipo de transición vayamos conociendo los detalles de su plan de seguridad y el resto de los programas que se han venido anunciando. Es importante conocer a detalle para poder emitir una opinión. La primera decisión de especializar un área específica de gobierno que salga de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, para que haya especialización entre la gobernabilidad y el quehacer político nacional y por otro lado la seguridad nacional, que van en caminos paralelos pero no unidos. El presidente Enrique Peña Nieto declaró que no queda conforme con el tema de seguridad pública que hizo falta hacer en el actual sexenio. En este ámbito, pues el robo de vehículos, el robo de mercancías en carreteras, los homicidios han crecido en una forma muy importante y esto ha inhibido el desarrollo y la actividad económica en distintas partes del país, pero en particular en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en algunas zonas de Chihuahua y en algunas áreas específicas del sureste mexicano. Eso inhibe en 2% la actividad económica. Donde hemos visto que han tenido resultados es en donde se coordinan y la coordinación implica una voluntad entre las fuerzas federales, ya sean fuerzas armadas o las fuerzas del Ejecutivo, las policías federales con las fuerzas locales, y hay coordinación y con coordinación se encuentran resultados. Desafortunadamente no se han logrado en ciertas partes del país. Los legisladores nos quedaron a deber una ley de coordinación policíaca que fomentara el mando único, unificado, mando mixto, cualquiera que sea la excepción, pero una fórmula de coordinación que permita tener menores indicadores de violencia en el país. Una de las propuestas de López Obrador es aumentar el salario mínimo al doble en la zona frontera norte de México. ¿Considera viable esta propuesta? Nosotros consideramos que los salarios deben de responder a condiciones de mercado, no pueden imponerse por decreto y debe de ser en acuerdo de los trabajadores con los empresarios. No puede politizarse una decisión en el sentido de fijar un tema de salarios. Hay que recordar que cuando por decreto se fijan los salarios se han venido inflaciones importantes.
El tema de salarios en la frontera tendrá que discutirse entre empresarios y trabajadores y ver si es necesaria la zonificación de la misma. Hay que recordar que cuando tuvimos zonas económicas para los salarios vimos que era ineficiente y que tenía problemas de productividad, por eso unimos todas las zonas en un solo salario, y hemos venido aumentando los salarios mínimos para que vayan alcanzando poco a poco al mismo mercado y a la línea de bienestar. Veíamos con preocupación pero con interés a detalle qué es lo que están pensando en ese aspecto y me parece que tendrían que ser consultados los empresarios y trabajadores de la zona. Es importante emplear a los jóvenes pero no solo se puede decir que con la figura del aprendiz o modificando las leyes ya se le da el espacio a los jóvenes, hay que generar una infraestructura en las empresas para generar este espacio. A una línea de producción industrial, alguien que no tenga conocimientos, ni siquiera de seguridad industrial lo ponen en la línea de producción puede ser peligroso para su integridad física, entonces nosotros ya estamos esperando el llamado del equipo de transición para idear este programa, los mecanismos que nos parece que se asemejan mucho al modelo de formación dual en donde los jóvenes al mismo tiempo de recibir académicamente una instrucción, una formación académica con competencias con conocimientos ponen en práctica en la empresa y se les paga una cantidad específica acordada entre el gobierno y la propia empresa, tal que les sirve como una especie de beca para trabajar y estudiar, y que al mismo tiempo al finalizar su periodo de formación les hemos dado un certificado de competencia que les permita, o quedarse a trabajar con las competencias adquiridas o buscar otro empleo con un certificado que les acredite que ya tienen la experiencia suficiente. Ese trabajo de implementación masiva para tal número de jóvenes, el objetivo de 2.600.000, requiere de un programa y de un trabajo de comunicación en el sector público y en el sector privado. Nosotros nos estamos preparando para empezar esas mesas de trabajo, ellos se están organizando internamente, esperemos que pronto las podamos iniciar. ¿Quién es Juan Pablo Castañón? Castañón, lugar de nacimiento, Los Mochis, Sinaloa, 24 de noviembre de 1960, empresario mexicano, ha colaborado desde 1985 con organismos de representación empresarial. Puesto actual, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Profesión, licenciado en Actuaría por la Universidad de Anáhuac del Norte. Trayectoria, en 1987 inició su carrera empresarial al fundar Almacenes Muebleros de Los Mochis, y desde entonces se ha encargado de dirigir empresas de distintos giros como Almacenes El Faro, donde fue socio desde el año de 1991, Campo J&F, empresa que fundó en el 2004 e Industrias Bepinsa, empresa dedicada a la biotecnología, donde ha sido presidente desde el año 2006. Dentro de COPARMEX, fue presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, Los Mochis, de 1998 al 2001 y posteriormente presidente de la Federación Norte Pacífico. Además, se desempeñó como miembro de la Comisión Ejecutiva, así como de la Comisión de Contenido del Encuentro Empresarial del 2010 al 2012. En noviembre del 2012 tomó protesta como presidente nacional de COPARMEX, siendo reelegido durante el siguiente periodo. En diciembre del 2015, Juan Pablo Castañón tomó protesta como el nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, organismo de representación e interlocución del sector empresarial de México. EXPNAFRUJULY 2018